Buenos días, bienvenidos al podcast radio ITM. Forjando alas para volar. El capítulo de hoy, pros y contras de la inteligencia artificial. Les saluda Esteban Pantoja, Celeste Díaz y Elizabeth Zamora. ¡Comenzamos! La inteligencia artificial en la escuela presenta una doble cara, con numerosos pros y contras que deben considerarse cuidadosamente. Su implementación exitosa requiere un enfoque estratégico y una comprensión profunda de sus limitaciones. La inteligencia artificial permite adaptar el ritmo y el contenido del aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto es especialmente beneficioso para los estudiantes con necesidades educativas especiales o aquellos que aprenden a ritmos diferentes. La inteligencia artificial facilita el acceso de una amplia gama de recursos educativos, como tutoriales en video, simulaciones interactivas y bases de datos de información, independientemente de la ubicación geográfica o los recursos económicos de la escuela. Plataformas de aprendizaje online impulsadas por la inteligencia artificial pueden proporcionar experiencias de aprendizaje enriquecedoras y accesibles. El uso de la inteligencia artificial en la escuela puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades cruciales para el futuro, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración al interactuar con sistemas inteligentes y aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial de forma eficaz. La inteligencia artificial puede analizar los patrones de aprendizaje de los estudiantes. La inteligencia artificial puede identificar posibles dificultades de aprendizaje en etapas tempranas, permitiendo una intervención temprana y efectiva por parte de profesores y especialistas. Contras de la inteligencia artificial en la escuela. Una dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede disminuir la capacidad de los estudiantes para pensar críticamente, resolver problemas de forma independiente y desarrollar habilidades sociales cruciales a través de la interacción humana. La implementación de sistemas de inteligencia artificial en la escuela puede ser costosa, requiriendo inversiones de hardware, software y formación del profesorado. Esto puede generar una brecha digital entre escuelas con recursos y escuelas con menos recursos, exacerbando las desigualdades educativas. Los algoritmos de la inteligencia artificial se entrenan con datos, y si estos datos reflejan sesgos sociales o culturales, la inteligencia artificial puede perpetuar y amplificar esos sesgos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto puede resultar en una educación desigual e injusta para ciertos grupos de estudiantes. El uso de la inteligencia artificial en la escuela implica la recopilación y el procesamiento de datos de estudiantes, lo que plantea preocupaciones importantes sobre la privacidad y seguridad de estos datos. Es fundamental garantizar la protección de la información personal de los estudiantes y cumplir con las normas de privacidad de datos. Si bien la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje, no puede reemplazar completamente la interacción humana y el apoyo emocional que los profesores brindan a sus alumnos. El contacto personal y la empatía son esenciales para el desarrollo holístico de los estudiantes. A continuación, tenemos con nosotros al ingeniero José Antonio Gómez García, quien es el coordinador del Colegio de Ciencias y Tecnologías del ITM, quien nos dará su comentario sobre el uso de la inteligencia artificial. Bienvenido, profe Toño. ¿Qué opina sobre los pros y contras de la inteligencia artificial? Bueno, Celeste, mira, para contestarte esta pregunta tenemos que verlo desde las dos perspectivas, ¿no? Recordemos que una inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar a resolver alguna situación en la que nosotros estemos trabajando, pero hay que verlo desde ese punto de vista, a partir desde ese punto de vista, que es una herramienta de apoyo para facilitar alguna actividad que nosotros hagamos. Tiene pros y contras. Uno de los contras más grandes que yo le veo a la inteligencia artificial es que hace que las personas se atengan a todo lo que la inteligencia artificial dice. Por ejemplo, estoy en la escuela, el maestro me deja un trabajo, una investigación, ¿y qué es lo que hago primero? Pues me meto en la inteligencia artificial y comienzo a estar leyendo lo que me pone ahí, copio y pego y tan ya acabé la actividad, ¿no?
pero en realidad, ¿qué tanto de lo que me dijo la inteligencia artificial sí es concreto a lo que me está preguntando el profesor? La inteligencia artificial, al ser una base de datos, está rescatando de todas las páginas que hay en internet pequeñas informaciones. Esas pequeñas informaciones te las está dando a ti, de las cuales tú tienes que descartar y tomar la que sea más viable para ti. Una de las desventajas visibles que yo veo es eso, que hace a las personas muy atenidas y muy, ¿cómo lo podría decir? Que dependen mucho. Ajá, muy dependientes, exactamente, esa es la palabra. Muchas gracias, Esteban. Muy dependientes de esta situación. Los pros, pues es una herramienta que si la podemos utilizar de una manera buena, podemos crear cosas que a lo mejor no teníamos antes en la imaginación. Podemos crear robots, podemos hacer códigos de programación, podemos hacer grandes analogías, buscar o tener información filtrada de una manera mucho más eficaz y sencilla que en contra de los buscadores que tenemos en internet. Entonces, pros tenemos muchísimos. Pero las personas siempre se van por el lado más sencillo. ¿Y cuál es el lado más sencillo? Pues que me haga todo el trabajo, ¿no? Profe, yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en el Instituto Tomás Moro? Bueno, mira, nosotros utilizamos como una herramienta esencial en el instituto la inteligencia artificial en un programa que se llama Insight. Esta inteligencia artificial se llama María. ¿Qué es lo que hace María? Ok, María viene del nombre Mar, IA, ¿no? IA de inteligencia artificial, por eso se llama María. Esta inteligencia artificial lo que hace es, a partir de los test que ustedes hacen socioemocionales, ¿se acuerdan que una vez aplicaron un test en su salón? En donde contestaban ciertas preguntas y había unas preguntas de que si estás poniendo atención, selecciona el inciso B y cómo me siento hoy, cómo me siento de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una base de datos en donde todas esas respuestas que ustedes ponen de manera momentánea, nosotros podemos hacer ese filtrado de la información y darnos cuenta cómo es que ustedes van a aprender de una manera más significativa. Es decir, esa inteligencia artificial me va a decir, ¿sabes qué? Elizabeth está pasando por una situación algo compleja, no se le facilita tanto cuando tú nada más estás hablando, estás explicando un tema, es más visual, por ejemplo. Ella va a aprender de manera más visual, aplica actividades o hace actividades, crea actividades que tengan que ver con lo visual para que Elizabeth pueda tener ese conocimiento de la materia a la que estamos enfrentándonos. Y esta información es compartida para todos los profesores. De la misma forma, tenemos información específica de ustedes que se les comparte a sus tutores. Es decir, cómo se siente Esteban, cómo se siente Celeste en el momento en el que se aplicó esa prueba, ¿no? Esta prueba tiene obviamente fechas de caducidad, se van a hacer de manera periódica para saber cómo es que ustedes van evolucionando, porque no es lo mismo que a lo mejor cuando iniciamos el ciclo yo me sentía muy nervioso, yo me sentía como me sentía con nervios, me sentía ansioso por querer entrar a la escuela, no sabía cómo era la parte de la secundaria, ustedes que entraron a primero de secundaria, no sabía cómo se manejaba la secundaria, entonces tenía una mezcla de sentimientos, pues ahí como una bola de nieve, ¿no? Después de que pasa una temporada, se vuelve a hacer este examen y no van a ser los mismos resultados que tuvieron al entrar. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocieron cómo es el sistema de la secundaria, ya saben cómo se maneja, cómo son sus profesores, ya no hay ese nerviosismo como de que quiénes van a ser mis compañeros, y a nosotros nos da un indicador de cómo poder darles a ustedes las mejores herramientas en cuestiones pedagógicas, en cuestiones de educación, para su crecimiento y para su formación académica. Y obviamente, como les comento, no nada más académica, sino también socioemocional. ¿Usted considera que la inteligencia artificial sustituirá en el futuro a los humanos? Fíjate que Albert Einstein, Esteban, decía que él temía el día que una máquina pensara más que una persona. Entonces, al tener nosotros inteligencias artificiales tan sofisticadas, o sea, tener esta gama de herramientas tan específicas que podemos crear grandes cosas, no creo que lo puedan sustituir el trabajo humano, porque obviamente una máquina no va a tener ese raciocinio y regresando a lo socioemocional, esas emociones empáticas
que teníamos los seres humanos hacia nuestras relaciones sociales, ¿no? Obviamente, si tú tienes una máquina trabajando, esta máquina va a sufrir en algún momento desgaste. Y ese desgaste va a provocar que alguien lo necesite reparar. Entonces, probablemente la inteligencia artificial pueda no sustituir, sino ser utilizada para cubrir ciertas áreas en algunas actividades o en algunos trabajos, pero va a haber la necesidad de actualizarse para poder dar mantenimiento y arreglar este tipo de inteligencias para que sigan su funcionamiento en un futuro. Es decir, a lo mejor podrán desaparecer algunos oficios, algunas actividades que hace el ser humano, porque la idea de la inteligencia artificial es facilitar la vida de las personas. Entonces pueden desaparecer algunas actividades, pero siempre van a aparecer otras nuevas en las cuales tengan que ustedes prepararse para poder corregir y poder continuar con el objetivo de estas inteligencias. Que les digo, estas inteligencias no es para sustituir a nadie, es una herramienta que nos va a ayudar a crecer, a tener mejoras en el ambiente, mejoras en el planeta, mejoras en nuestra sociedad, siempre y cuando sean utilizadas con el enfoque que se les tiene que dar. Muchas gracias, profe Toño, por compartir su conocimiento en este podcast. Vamos con las conclusiones. En conclusión, la inteligencia artificial ofrece un gran potencial para mejorar la educación, pero su implementación requiere una planificación cuidadosa, una evaluación constante de sus efectos y una consideración ética de sus implicaciones. El enfoque debe utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar el aprendizaje, no reemplazar la experiencia y la interacción humana, que son fundamentales para una educación efectiva y equitativa. Este fue el podcast Radio ITM. Forjando alas para volar. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!